Sí, maestro, sí se puede visualizar. Muy amable, muchas gracias. Para efectos de un mejor aprovechamiento de esta sesión, quisiera también que ustedes tengan muy en claro cómo vamos a desarrollar esta experiencia de actualización y capacitación. Como también ha sido mencionado en la información de difusión del mencionado curso, puntos que vamos a tratar para esta jornada tienen que ver con la matemática del servicio al cliente, así como reconocer algunas de las características que podemos identificar, por ejemplo, en nuestros clientes y usuarios, de la que tenemos, no me queda la menor duda, mucha experiencia. Quizás la información que el día de hoy en este punto les puedo compartir va a confirmar o en todo caso aclarar y despejar ciertas dudas que tenemos en esta experiencia, porque los que estamos aquí reunidos no solamente desempeñamos el rol de trabajador o de colaborador si trabajamos en una entidad pública o privada, también en otro momento y en otros espacios, también somos usuarios de servicios que recibimos, por ejemplo, del Estado. Y también somos clientes adquiriendo productos y servicios de las entidades privadas. Así que tenemos ambas experiencias y eso también resulta enriquecedor para esta experiencia. Como parte también de la información y el material que quiero compartir, vamos a hablar acerca de lo que podría denominarse protocolo o guía que se puede considerar en la atención al usuario y al cliente, siendo consciente que después de todo, cada entidad, indistintamente si es pública o privada, este proceso lo debe tener de alguna u otra manera estandarizado y debe servir como referencia para poder generar, por ejemplo, las capacitaciones pertinentes. Y si no es así, puede ser una clara invitación más bien a mejorar en este aspecto. Como la labor que realizamos no está exenta de incurrir en algún tipo de omisiones, ni existe, creo yo, servicio o producto perfecto, más allá de que haya un esfuerzo por parte de las empresas y de las personas que integramos las mismas, existirán también espacios donde, por ejemplo, tengamos que manejar una situación, entre comillas, incómoda, pero a la vez retadora. Me refiero a las quejas, a los reclamos, aquellas sugerencias que a veces llegan de manera muy constructiva y hay que también aceptarlas, o también las objeciones que en ocasiones nuestros usuarios y clientes nos lo hacen saber. Y cerrará esta presentación también comentándoles acerca de cuáles son esas habilidades en las que habría que poner un poco más de atención y foco si es que queremos desarrollar mejor nuestra labor en el lugar en el que nos encontremos. Creo que debemos empezar también a desmitificar algunas ideas. Hasta hace unos años, quizás a finales del siglo pasado, suena un poco distante, pero hay que decirlo que estamos en un siglo distinto. El tema de la atención al cliente o al usuario básicamente recaía en manos del área afín a esa labor. Sin embargo, en la información que se maneja en la actualidad, todos y cada uno de los trabajadores y los colaboradores somos y estamos llamados a cuidar, a ser vigilantes de este servicio y de esta atención que debemos ofrecerle a nuestros usuarios y clientes. Este será entonces el marco tipo agenda que tengo preparado para poder compartir con ustedes. Como lo ha señalado nuestro presentador también, Reader, está siempre activa la función del chat, de tal manera que de manera progresiva iré revisando o yo también les puedo plantear algunas preguntas de tal manera que podamos interactuar de una manera más proactiva. También tengo, como parte de la información que quiero compartirles,
algunos materiales a nivel de video que nos permitan, por ejemplo, analizar el desempeño, la conducta, la actitud con la que también se maneja esta experiencia de la atención al cliente y usuario. Muy bien, habiendo hecho esta pequeña introducción y tomando como referencia el libro del especialista en atención al cliente y excelencia en el servicio, Tigani, me parece que es de origen argentino, hay algo que él quiere compartirnos a través de este libro y que yo lo he sintetizado en una información bajo la denominación o título de la matemática del servicio. Ahora, usted que me esté escuchando del otro lado de la pantalla, o de la cámara en realidad, porque no es un set de televisión, debe estar preguntándose qué relación existe entre el servicio que ofrecemos al usuario o al cliente y la matemática. Bueno, es realmente objetiva la información que quisiera en este momento compartir. Por ejemplo, primer dato relevante de esta sesión. ¿Sabías tú que el 96, dice el autor, el 96% de los clientes insatisfechos nunca se quejan, simplemente se van y nunca vuelven? Más allá del número o cifra que realmente es alta, sería interesante pensar en tu calidad de trabajador, o quizás usted que me está escuchando lidera una unidad orgánica, un área, un departamento, una jefatura, es gerente o es propietario de su propia empresa. ¿No crees que aquí hay una valiosa información que quizás no estamos aprovechándola del todo? Porque son muchas personas, por esta cifra compartida, que reciben un servicio o una atención y simplemente se van por esa insatisfacción. Claro, seguramente estarán preguntándose qué generó esa insatisfacción. Láminas más adelante vamos a entrar a estos detalles. Pero continuemos con la matemática, siempre relacionada a la idea del servicio. También coincide Tigani y otros especialistas al señalar que cuando un cliente o usuario queda satisfecho por el servicio recibido o la atención que le hemos prestado, tiene un impacto que puede ser de aproximadamente 3 personas. Las cifras son referenciales, dado que para nadie es un secreto que mucho de lo que nosotros recibimos de las entidades públicas o privadas, también solemos difundir nuestra experiencia a través de ¿qué? De las redes sociales. Y quizás ese impacto sea mayor, porque el número de contactos que tenemos a través de las redes es bastante alto. Ahora, así como el cliente puede quedar satisfecho, y es lo que se busca en un escenario real, pues también está la otra cara de la moneda, que no podemos obviar. La idea de tener a un cliente más bien insatisfecho. Y Tigani y otros especialistas señalan que esa insatisfacción de esa persona, de ese usuario o cliente, puede influir hasta en 9 personas o más. En realidad yo creo que es más. Y eso nos invita nuevamente a pensar en qué es lo que estamos haciendo para aprovechar esa información, que en principio, cuando a veces no queremos darnos cuenta o a veces no queremos prestarle la atención. Por ejemplo, ¿no? En las empresas del sector privado que tienen una importante presencia, creo yo, a diferencia de las instituciones estatales, en las redes sociales. Claro, porque el servicio que presta una empresa privada, pues debe estar muy bien posicionada en las redes sociales. Pero eso también representa la posibilidad de que a través de ese mismo medio y espacio se generen los comentarios, que tendrán un tono de queja o de reclamo, y a veces cuando las empresas no saben gestionar o atender ese tipo de pronunciamientos que pueden ser respetables, ¿qué es lo que hacen algunos? Ocultan esos mensajes. Yo creo que todos los que están aquí escuchando alguna vez
alcanzando una suerte de frustración o de insatisfacción primero y luego de frustración, pues han utilizado estas mismas redes sociales y estos mismos canales que las empresas ponen a disposición para generar los reclamos y las quejas. Hace poco, en tiempos de pandemia, y esto no es ninguna novedad, el número de quejas y reclamos, que no son lo mismo, pero pueden ser complementarios, crecieron de manera significativa. Y no solamente las empresas del rubro privado, sino también las estatales. Entonces, así como la tecnología es una aliada, al mismo tiempo representa un gran desafío el poder gestionar la marca de las empresas o la buena reputación e imagen que deben mantener las mismas. Como dato final de esta lámina, Tigani y otros autores también consideran que cuesta hasta 5 veces más conseguir un nuevo cliente que venderle a uno que ya lo es. Y eso, evidentemente, si lo miramos desde el lado de la inversión, supone pues realizar un esfuerzo significativo. Este mensaje también numérico nos está invitando a pensar que el trabajo de las instituciones debe estar ligado más bien a aquella palabra que seguramente usted habrá escuchado en muchas ocasiones, trabajar en planes, programas de fidelización con el usuario o el cliente. ¿Qué les parece estos datos? ¿Llamaron su atención? ¿Ya los tenían como referencia? Quizás también por allí, en la medida que me van escuchando, están recordando quizá también algunas experiencias que ustedes han vivido, ya no solamente en su calidad de trabajadores o colaboradores, sino también de usuarios y clientes en diferentes empresas y entidades. Muy bien, gracias. Está ahí por acá recibiendo algunos comentarios. En el sector privado, Héctor nos dice, es en el sector privado que no vuelves, pero en el sector público, lastimosamente, son un mal necesario. Efectivamente, ¿no? Dado que muchas veces, por ejemplo, el tema de los servicios que están ligados a las prestaciones que hace el Estado, en la medida que no podamos tener posibilidad de acceder a lo que nos ofrece el sector privado, entiéndase la educación, la salud, y algunos otros servicios que están dados desde el gobierno central o los gobiernos regionales y locales. Estoy de acuerdo con su comentario y claro, si seguramente dentro de los participantes tenemos muchos trabajadores, funcionarios del sector público, pues la información ya es bastante conocida y hay que hacer esfuerzos por intentar que esa atención sea de calidad y ese servicio, digamos, cumpla con las expectativas y si puedo superarlas todavía es mejor, porque esa es una clave en el tema de atención, superar las expectativas que tienen los usuarios y los clientes, que a veces son cuestiones de detalle o forma como una llamada o un mensaje, ahora que el tema de las redes sociales y el uso del WhatsApp se ha vuelto prácticamente en un importante aliado de comunicación. Lo que nos incomoda, y también me incluyo, es cuando a veces las entidades públicas o privadas ponen a disposición canales de atención, números telefónicos, números de WhatsApp o call center también, y quizás ante esa necesidad de ponernos en contacto con la empresa o la entidad, nadie nos responde o enviamos correos que se demoran mucho en dar algún tipo de respuesta. Solo por señalar algunas experiencias. Totalmente de acuerdo. Un cliente insatisfecho es muy peligroso. Si es las palabras que podamos utilizar en nuestros comentarios también de alguna manera me llevan a pensar a mí la experiencia que cada uno de ustedes va a recoger. Yo no vuelvo si me dan un mal servicio, nos dice Marita Ángeles, y el sentir de Marita es realmente comprensible. Creo que a todos alguna vez le hemos dicho, hasta aquí nomás, ya no algún tipo de atención inapropiada, inadecuada o un servicio. Claro, como señalaba otro participante, no así ocurre con el tema de los servicios que presta el Estado. Es importante saber manejar la información para poder brindar una buena atención.
coincido con tu comentario, estimada Edith Divel. Gracias. Continuamos y luego empezaré nuevamente a revisar las apreciaciones, valoraciones, juicios de opinión que ustedes hacen sobre la base de las experiencias que vamos recogiendo. Por ejemplo, permanentemente haremos esta suerte de comparación y contraste entre lo que ocurre dentro del sector público y privado. Las experiencias pueden ser diversas, las hay de todo calibre, buenas y no tan buenas. En una encuesta que encargó la presidencia del Consejo de Ministros a una empresa especializada en este tipo de estudios, Ipsos Public Affairs, denominada Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana, reportó la siguiente información que por lo menos debe merecer una mirada un poco más minuciosa en esta imagen que a continuación les estoy compartiendo. Por ejemplo, ¿qué información reporta este informe, esta encuesta? Que la atención del personal es lo que más impacta en la satisfacción general con la entidad visitada. Sí, así como lo escuchamos, la atención del personal es un elemento que se valora mucho por parte de los usuarios, en este caso, del sector público. Existen otros aspectos, como por ejemplo los que pueden aparecer junto a ese 17%, como los resultados de la gestión, como la información que se recibe, como el proceso de la misma gestión, como el tiempo. Que dicho sea de paso, siempre es muy sensible con el tema de tiempo, las colas que debemos formar y además muchas veces para un trámite no nos queda claro cuál es el proceso a seguir. No hay una orientación muchas veces clara de lo que está pasando. Pero nos quedamos con esta valiosa información recordando que la atención del personal es, sin duda, sin lugar a duda, un indicador que impacta mucho en la satisfacción general de los usuarios. Esta encuesta también la debemos asociar ahora con un libro, un libro que me gustaría recomendarles o sugerirles. Si es que por allí surge esa inquietud, cómo seguir obteniendo mayor información de una bibliografía fiable, recomendable para efectos, por ejemplo, de la atención al ciudadano dentro del sector público, sepan ustedes que en el 2015, también con el aval de la PCM, se publicó un manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública. Este probablemente sea uno de los documentos que hasta la fecha viene acompañando a las entidades públicas para efectos justamente de mejorar en la calidad de la atención que se le brinda al ciudadano o usuario. De este documento, de este manual, que les estoy recomendando, me gustaría tomar esta idea justamente para poder avanzar en el desarrollo del presente tema. Nos dice que una buena atención a la ciudadanía, esto es en el sector público, comprende prestar servicios de calidad. Claro, aquí viene evidentemente ya nuestra experiencia como usuarios, como ciudadanos, como integrantes de una comunidad en la que en ocasiones tenemos una denominación, vecinos, por ejemplo. Todos formamos parte de esa comunidad y recibimos servicios, por ejemplo, desde los gobiernos locales, entiéndanse las municipalidades. Ahora, la idea también es que interiorizar que todas las acciones o inacciones, porque muchas veces también esos problemas de la no buena atención se dan por las inacciones, o sea, nadie hace nada, se quedan de brazos cruzados. Por ejemplo, frente a un reclamo o a una denuncia, tarda el pronunciamiento o a veces este no es del todo transparente. Entonces, la idea es que estos servicios van a impactar realmente directamente en nuestras vidas, más aún cuando estos están vinculados a aquellos que son considerados básicos y esenciales, como el agua, la luz,
y otros como la educación, la salud, más aún cuando la coyuntura, como la vemos desde hace algunos años atrás, es realmente difícil y retadora. Me refiero a las crisis que estamos enfrentando como humanidad o como país. En el sector público, llega aquí un comentario, impera la burocracia y perjudica la buena atención. Efectivamente, ¿no? Este término de cracia habla de, bueno, es un sufijo que se deriva de kratos, poder, y buro, que significa escritorio, ¿no? Término, por cierto, muy conocido y muy utilizado en todo lo que significa la gestión pública. Es obvio que siempre vamos a estar, creo yo, más atentos de aquello que no se hace bien que de lo poco o algo que se haga bien. Porque también habría que ponernos desde la otra posición. Sí, yo sé que los casos de buenas prácticas de atención a la ciudadanía no es que sean muy abundantes, que digamos, y también en ocasiones se desconocen porque no se comunican efectivamente. En ese sentido, siempre va a ser más fácil, más sencillo advertir la falencia, el error, el problema, y que a veces se divulga ya utilizando justamente estos canales tan disponibles para todos como son las redes sociales. Miguel nos dice, el cargo de atención y mesa de partes debería ser con personal capacitado. Esta es otra crítica muy acertada que se le hace siempre a las entidades públicas cuando notamos, por ejemplo, que los procesos de atención se dilatan mucho más de los que están estipulados en la información disponible, por ejemplo, en páginas web o publicados en algún mural. Y eso rápidamente nos incomoda, nos molesta, nos irrita. Gracias. Sus comentarios están muy bien alineados al tema que estamos desarrollando. Entonces, de repente por acá podría plantearse una pregunta. ¿Sí? Vamos al chat, ya que veo esta interacción muy positiva. Hay que aprovechar esta sinergia. ¿Qué les parece? Y les propongo esta pregunta. ¿Qué entiende o qué palabra, más que qué entiendes, qué palabra relaciona usted cuando escucha la frase calidad de atención al ciudadano? Y cuando digo palabra, trate de ser preciso. Una palabra, una frase. ¿Qué significa para ti? Voy leyendo. Calidad, ¿en qué piensas? Calidad de atención al ciudadano. Respeto, amabilidad, servicio, empatía, eficiencia, experiencia en cliente, buen servicio, tiempo de respuesta, rapidez, satisfacer su atención, eficiencia y eficacia, satisfacción, buena orientación, comprensión, me gustó ello, ¿qué más? Es un conjunto de valores, nos dice Shirley, respeto, amabilidad, buen servicio, asertividad, pertinencia, resiliencia, conocimiento, manejo de una comunicación directa, buen trato, me gustó también esa frase, ser amable, claridad, empatía. Muy bien, gracias a los más de 350 participantes que en esta noche del sábado nos están acompañando, esperando que toda esta información les resulte interesante y valiosa y añada valor a ese desempeño que ustedes deben demostrar en sus prácticas laborales. Las respuestas no se hacen esperar. Por ejemplo, las últimas están relacionadas con solucionar problemas. Y esto creo que ha dado en el clavo, dado que detrás de los servicios, por lo general, existe también una alta probabilidad que tengamos que apagar incendios, que técnicamente podríamos llamar problemas. Ser amables les hace falta a las personas que atienden, aplicando valores. Genial. La pregunta me parece que en este momento cayó, pero de perilla. Seguramente que todos los que nos acompañan y pertenecen y hacen labor desde el sector público saben, por ejemplo, que la calidad de atención al ciudadano se encuentra respaldada por aquella ley denominada Administración Pública Moderna y Transparente. De igual manera, por otra ley que le permite, por ejemplo, al usuario, al ciudadano o al vecino, dependiendo de la relación que se tenga con la entidad o el usuario, es que todos tenemos
por esta ley el derecho de acceder a la información que administran las entidades. Y cuando eso no ocurre, tenemos el legítimo derecho de valer eso por lo que ya ha sido mencionado en esta ley. ¿Qué solicita por lo general un usuario en el sector público? Si ya inició el trámite, saber en qué estado se encuentra. Existen, como ya sabemos, las entidades públicas a raíz de la pandemia, aunque antes ya existían, esas mesas de parte se gestionan de manera virtual y poco a poco, tanto la virtualidad como la presencialidad que se ha ido retomando, se combina con algún esfuerzo. Algunas entidades lo hacen mejor que otras. Entonces, uno ahí puede ver el estado de su trámite. Lo que sí probablemente incomode a muchas personas es que los plazos rara vez se cumplan. Más bien cuando sucede todo lo contrario y si el trámite estaba planificado a desarrollarse o entregarse en 10 días y lo hacemos en menos tiempo, eso realmente se cuenta como algo anecdótico dentro de los círculos de amigos y familia, ¿no? Si hay gente que luego comenta, comparte su buena experiencia, por ejemplo, que ha vivido, rara vez, claro está, en alguna de las entidades públicas. Por ejemplo, un participante utilizó la palabra tolerancia y también la calidad de atención al ciudadano nos recuerda que debemos desarrollar este importante valor. ¿Tolerancia en qué sentido? En que, digamos, a ese usuario o a ese ciudadano lo hagamos esperar un tiempo razonable. De tal manera que históricamente en nuestro país ya estamos cansados de hacer estas colas que muchas veces nos incomodan, nos irritan, nos hacen pasar un mal momento, o a veces hacemos colas innecesarias cuando de repente por falta de información y orientación debimos estar en otro lugar. También como un dato adicional en este cuadro de color del Señor de los Milagros, debemos ser conscientes que el Perú es un país multilingüe y pluricultural. Y esa diversidad, que debe ser una fortaleza nuestra como nación, no siempre ocurre ello en el momento de la atención al ciudadano. Por ejemplo, la idea es que las personas puedan ser atendidas también considerando ciertos detalles, como por ejemplo el idioma. Me refiero que según la Constitución política, y ustedes lo saben bien como ciudadanos, son reconocidos como idiomas oficiales, aparte del castellano, el quechua y el aymara. Pero si vamos más allá, hasta donde recuerdo también manejar información, el Perú, según el Ministerio de Cultura, tiene acreditados, por decirlo de esta manera, 48 lenguas originarias. Seguramente muchos de los servicios que el Estado ofrece no siempre se garantiza que lleguen a través de los idiomas oficiales ya mencionados o menos de las lenguas originales. Hay un esfuerzo que tiene que ser articulado desde el Ministerio de Cultura con otros estamentos del Estado. Y también fue mencionado dentro de los comentarios que esa calidad de atención al ciudadano implica, por ejemplo, aparte de la tolerancia, también el trato, que debe ser respetuoso y diligente. Son palabras sencillas de comunicar, pero no siempre fáciles de asumir y adoptar. Recuerda finalmente que uno lo que esperaría es ser tratado y tratar como deseamos ser recibidos en estas organizaciones e instituciones. Nuestro participante, José Arriola, a quien saludamos, al levantar la mano, seguramente quiere compartirnos un aporte valioso. José, buenas noches. Muchas gracias, maestro. José, está activo tu audio. ¿Puedes intervenir? Sí, buenas noches, ante todo. En primer lugar, felicitar a nuestro ponente y al comité, bueno, en este caso de Diápolis, que viene organizando esto que es importante, ¿no? Una cosa adicional y que no nos debemos olvidar, hoy en día como servidores públicos, porque ya me encuentro trabajando también en una organización municipal, tenemos que tratar mucho con las personas con discapacidad, ¿no? Y también tenemos que aprender dentro de nuestras competencias ahora el lenguaje de señas, ¿no? Existe muchas veces un
poco, vamos a decirlo, empatía por esas personas, y me ha pasado o he visto en otros compañeros que muchas veces en la oficina que ellos tienen que hacer, vamos a decirlo, un pequeño trámite queda en el tercer piso, y en muchas municipalidades ni siquiera tienen un ascensor o rampa, vamos a decirlo, para que puedan ingresar. Y les soy honesto, me he indignado mucho con estos compañeros porque ni siquiera quieren bajar a atenderlos al primer piso, y los he encontrado muchas veces dentro de su deficiencia y discapacidad subiendo escalón por escalón, escalón por escalón, y creo que se toman más de media hora para hacerlo, llegan arriba y muchas veces reciben el rechazo, ¿no? Y la incomprensión de lo que ellos quieren tratar que se les solucione. Eso también lo dejo como parte del aporte, magíster, a lo que usted viene dando, ¿no? Gracias. Y muy acertado tu comentario. Estoy seguro que tus compañeros que nos participan del mismo consideran y coinciden que esa información que nos has compartido es muy acertada, ¿no? Porque sí, justamente, ¿no? Damos por sobreentendido que esta atención solamente está, pareciera que la infraestructura y la manera de proceder de algunos servidores pareciera que solamente correspondería ser entregada a aquellas personas que tienen las posibilidades de poder acercarse, en el mejor de los casos, hasta los centros de atención. Pero muy bien ha señalado, por ejemplo, el tema del lenguaje de señas, peruanas en este caso, así como mejorar en la infraestructura de las entidades que permita el acceso a las personas que presentan algún tipo de discapacidad física. Totalmente de acuerdo, así que a lo que tú señalas, José, Marixa, por ejemplo, nos hace llegar el comentario: orientación al usuario es un factor fundamental para brindar una buena atención al ciudadano. Falta ser más empáticos, nos dice Ruth. Las capacitaciones deben ser continuas. Efectivamente, ¿no? Uno siempre debe estar promoviendo esta suerte de autoaprendizaje. Y ahora existen un sinnúmero de herramientas y recursos para poder mantenernos al día en las actualizaciones que correspondan a nuestras funciones o labores y explorando otros temas que seguramente también son complementarios e igual de importantes. Marixa, también hay algunos comentarios. Hay que tener actitud y actitud. Me gustó este aporte. Habla de la actitud con C, pero también con P. En el caso de las actitudes con P, están vinculadas a nuestras competencias duras o técnicas o específicas que aprendemos en nuestra experiencia de formación y que luego las vamos complementando con estas otras actitudes de lo que mencionaba José, ¿no? El tema de las habilidades socioemocionales, podríamos llamarlas también habilidades para la vida, han sido también llamadas habilidades blandas y que son muy valiosas y que poco a poco en el sector privado esta idea ya ha sido rápidamente incorporada, pero en el público todavía cuesta que la idea sea tomada, digamos, con mayor rapidez e incorporada en la forma de trabajo que se gestionan en algunas instituciones. Seguramente siempre habrá esfuerzos por parte de las instituciones para ir avanzando. Genial, muchas gracias. Y retomando esta encuesta que había mencionado anteriormente, donde nos decía que la atención del personal tiene un impacto importante y que llevaba el mayor número de porcentaje, sepan ustedes que quienes trabajan en el sector público, bueno, el tipo de gestiones que uno puede realizar dependiendo del tipo de entidad a la que se acerca, van desde las consultas, los trámites, los pagos y, como no, los reclamos. Términos que a veces en el lenguaje coloquial pueden confundirse, pero en realidad cada uno de ellos nos aporta un concepto específico. Y ahí vemos, ¿no? Las consultas que están relacionadas con expedientes, con trámites, con gestiones a nivel legal, o los trámites que son los más frecuentes en nuestro país, como el DNI, las partidas, los carnets para desarrollar algún tipo de labor o profesión, oficio, los pagos de arbitrios, autoevalúo y los reclamos, evidentemente, que siempre van a estar a la orden del día, sobre todo cuando se generan cobros indebidos, excesivos, y, cómo no, el tema de las papeletas vinculado al Ministerio de Trabajo, de Transportes y Comunicación.
Como dato adicional también que nos comparte esta valiosa encuesta es la siguiente. Entendamos que esta información cuantitativa, objetiva, solo es referencial. ¿Sabías tú que a la mitad de los encuestados de esta época o de este año, la gestión le ha tomado un día y a los demás aproximadamente 5 meses o más? Entonces, aquí la cifra nos está indicando que nos falta todavía mucho por mejorar. ¿En qué aspecto? En respetar los plazos y los tiempos. Ahí hay una enorme tarea por parte de quienes están al frente de las entidades públicas, que como bien se ha señalado en alguno de los comentarios, debe estar en las manos idóneas de las personas que están gestionando los servicios y las atenciones en las entidades públicas. Como también se ha adelantado en esta presentación, iré ahora llevando la información al otro sector. Dado que esta es una charla para un público abierto, entonces voy a tener que ir siempre relevando el tema a un área y a un sector y a otro. Por ejemplo, regreso al sector privado. Quizás alguno de ustedes escuchó hablar de Philip Kotler. De repente habrá recordado alguna lectura ya en su formación de educación superior. Economista estadounidense que alguna vez dijera, la mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Y como ya lo dijo Tigani en una información que yo les presenté de manera estadística, un cliente satisfecho puede llegar a impactar, dice él, en 9 personas. Yo creo que es más. Así que Philip Kotler nos está dando o recordando que aquí hay algo valioso e importante. En la medida que prestemos servicios desde lo privado ahora ya, con calidad de atención, inclusive superando, ¿por qué no?, las expectativas que tienen los potenciales clientes, eso será una gran inversión que hará sostenible y rentable la empresa. Y entonces surge aquí la palabra cliente, para quienes están acompañándonos de su experiencia en el sector privado. ¿Qué podemos decir de este personaje? Que es clave, ¿no? Que es el personaje o protagonista principal de la historia. Un autor llamado Karl Albrecht, a través de su libro La excelencia del servicio, nos acerca al cliente desde 7 ideas fuerza. Nos dice que el cliente, por ejemplo, aquí hay varias, pero me gusta esta que ahora comparto. Es el alma de todo negocio. Yo no conozco un negocio, no conozco una empresa que sea sostenible ni rentable en el tiempo si no tiene clientes. Entonces, aquí hay una clara invitación también a quienes están trabajando desde la empresa, que cuando veamos al cliente, realmente detrás de esa palabra, lo que existe es una persona intentando cubrir algunas de las necesidades de la famosa pirámide de Maslow y de las que también nosotros como clientes también deseamos cubrir. Otro dato que nos da Karl Albrecht nos dice, miren, esto como la idea del cliente, no depende de nosotros, nosotros dependemos de él. Este mensaje quizás puede ser escuchado por todos, pero me gustaría que sea mejor atendido por aquellos que están participando de esta charla, pero que están al frente, por ejemplo, de una organización, de una empresa, o incluso podemos tener probablemente aquí hasta emprendedores. Entonces, no le hacemos un favor cuando llega, no le estamos haciendo un favor atendiendo. Él nos hace un favor cuando llega a requerir de nuestros servicios en el sector privado o productos evidentes también que se pueden comercializar. El reconocido especialista en marketing, Rolando Arellano, publicó esta información estadística a partir de una pregunta que realizó en un estudio, en una encuesta. Le preguntaron a los gerentes de las empresas, ¿qué opinan de sus clientes? Y la percepción del nuevo consumidor peruano, indistintamente del rubro o sector,
nos da la siguiente información que debería ser atendida en esta oportunidad. Fíjense que el consumidor peruano, el cliente peruano, es 74% más exigente. O sea que cada vez se está convirtiendo en una persona exigente de los productos y servicios que adquiere. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Y aquí esta misma información nos está dando otro alcance. Es que las personas hoy tenemos mayor posibilidad de acceso a la información. Es decir, se podría decir que estamos adquiriendo productos o contratando servicios con un mayor nivel de información que nos permite contrastar y comparar una serie de factores. Otro dato, empresarios que me deben estar escuchando, algunos de ustedes, emprendedores, el 60% de los consumidores en el Perú, ¿no?, que somos cerca de 33 millones como población, obviamente hay un importante número a nivel de consumo, está abierto a nuevos productos. Y esta información, ¿qué nos está diciendo? Que trabajemos en algo que quizás todavía es una tarea pendiente en nuestro país. Innovación, porque a través de esta herramienta es que podamos ofrecer productos y servicios de mejor calidad y donde la atención juega un papel fundamental. 64% reclama y 73% ha evolucionado. ¿Por qué? ¿En qué sentido se debe entender aquí la evolución? Por ejemplo, el grado o nivel de instrucción, su capacidad adquisitiva, el poder tener acceso a la información. En ese sentido, creo que la información que nos hace llegar Rolando Arellano a través de estos datos estadísticos resultan cuando menos interesantes y nos van generando algunas chispas e ideas para poder innovar en este sentido. Seguramente que ustedes habrán escuchado innumerables veces esta premisa, ¿verdad? Y junto con esta, que el cliente es primero, esta otra que la vamos a explorar minutos más adelante, que el cliente siempre tiene la razón. La experiencia de atención y de servicio, en este caso al cliente, nos recuerda justamente la palabra servir. No me refiero a la autoridad del servicio civil, por si acaso. No va por ahí ni acrónimo, creo que se le llama. No, sino que como estoy explicando esta información para aquellos que están interesados en el tema desde lo privado, deben recordar que cuando ofrezcan un servicio o producto o cualquier otro tipo, este acrónimo ahora va a adquirir una nueva connotación o significado. La S es que esa atención tiene que ser sobresaliente. Es decir, no solamente intentar cumplir lo que se tiene estipulado, entiéndase por un contrato o por la transacción que acabamos de realizar de forma presencial o digital, sino que tiene que ser sobresaliente. Y es allí donde empiezas a marcar la diferencia para poder atraer a nuevos clientes. Y la E, profesor, la E nos dice que desde la atención al cliente, los empresarios y las áreas de atención al cliente deben intentar lograr que las experiencias a la hora de la adquisición de ese producto y ese servicio sean realmente gratificantes. Y si esa experiencia está relacionada, por ejemplo, con el hecho también de compartir emociones, seguramente eso lo hace más relevante para algunas personas. La R, repetir. Las personas que están estrictamente vinculadas al sector privado saben que lo interesante del negocio no es que el cliente llegue y te compre una vez, que ya es un primer paso, sino que te compre siempre. Y de esa manera, esa rentabilidad podrá ser más sostenible el negocio en el tiempo. O sea, que te compre varias veces. De ahí el tema de la innovación a nivel de los productos y servicios. Debe ser vital. Y la palabra vital tiene que ver con la actitud. ¿En qué sentido vital? Las personas que están detrás de esa llamada del call center, o puede ser videollamada, porque ahora hay
una serie de servicios que también se ofrecen de esa manera. Tiene que ser atenta, diligente, activa, presente. Si, por ejemplo, esa empresa ha creado una especie de canal de atención a través del WhatsApp, que no ocurra que la persona requiere de esa atención y le salen respondiendo, mandó el mensaje en la mañana, pero recién le responden en la tarde o al día siguiente. Eso no sería vital. Si está poniendo a disposición ese canal, entonces hay que tratar de cubrir esa demanda. Ese servicio también busca ser interesante, o sea, de repente añadirle valor a esos productos o servicios, o trabajar también con esas campañas comerciales que las personas están muy atentas, sobre todo a partir de los que se llaman cyber, los días de donde se pueden uno adquirir o comprar otros productos y servicios a menor costo, ¿no? O es lo que uno más o menos recibe como información. Y en el sector privado, evidentemente, las empresas están creadas y llamadas a crear riqueza porque de esa manera también generan una rentabilidad, un pago de impuestos al fisco y la promoción del empleo que tanto se necesita a nuestro país. Entonces, que a partir de esta lámina resuene en su interior la palabra servir, pero como 6 palabras claves que debemos poco a poco incorporar. Aquí invito a observar estas imágenes que probablemente nos resulten familiares. Todos los días, de alguna u otra forma, nos convertimos en usuarios, pero en este caso, clientes, dado que estoy brindando la información para el lado privado. Pero ¿tú sabías que detrás de ese servicio que se le ofrece y de esa atención que se le ofrece al cliente existe un ciclo? ¿Habías escuchado alguna vez que detrás de esa transacción, que puede ser cuestión de segundos o minutos, o puede demandar horas o incluso días o semanas, dependiendo del tipo de producto o servicio que voy a adquirir o contratar, existe un ciclo? Por ejemplo, seguramente que todos los aquí presentes alguna vez hemos ido a un restaurante, ¿cierto? Entonces me gustaría plantearles una pregunta. Sí. Cuando tú vas a un restaurante, indistintamente del plato que vas a consumir, la pregunta la estoy planteando ahora en el chat. ¿Qué aspectos valoras más del servicio? Estoy escribiendo. Un ratito. ¿Qué aspectos valoras más del servicio al cliente en un restaurante? Imagínate la última experiencia que has tenido al ir con tu familia, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo. A ver, por aquí, gracias. La respuesta es bastante rápida. Nos dice respeto y atención, nos dice Gabriel. La amabilidad, nos dice Mauro. El saludo, fíjate, Roxana. El ser atento, Evelyn. La calidad de servicio, la rapidez. Miren, un elemento del tiempo la calidad de servicio y la atención. La buena comida, o sea, también la calidad del mismo producto. Atención, amabilidad, la sazón. Ya veo que aquí en nuestro país no podemos con nuestro genio y sin lugar a dudas el paladar, creo que los peruanos, creo que sin temor a equivocarnos dentro de la región, cuando digo la región es América Latina, somos de los más exigentes en el tema de los alimentos. Calidad, sabor, atención, recepción, precio, eficiencia, higiene, buena atención, calidez, higiene, sazón, etcétera. Genial. Muy bien. Entonces, ya les planteé la pregunta y ahora los invito a que observemos la siguiente lámina, donde claramente van a observar un círculo, ¿no? Que no está cerrado, ¿no? Y notan también la presencia de círculos con 2 colores. Los hay rojos y los hay también amarillos. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué se está presentando esta información? Los círculos de color amarillo nos recuerdan que la experiencia que podemos tener, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante o cuando adquirimos un producto o recibimos un servicio, existen en esa experiencia momentos de verdad no críticos
y momentos de verdad críticos. Por eso yo les formulé la pregunta antes. Por ejemplo, algunas personas coinciden con los puntos de color rojo, el aspecto del lugar, cuando me decían la higiene, por ejemplo. La recepción y la ubicación, que también la recuerdo con la participación cuando decía el trato amable, la calidez, el saludo. La toma del pedido, es que una cosa es que te sientes en la mesa y otra cosa es que la azafata o el mozo llegue y se presente, que pueden durar algunos minutos. Las personas, dependiendo de sus tiempos, pueden tener más o menos tolerancia. Hay gente que dice, bueno, ya pasaron 5 minutos, bye bye, me voy. Otros no, porque también están recordando que hay otros momentos de verdad. Por ejemplo, profesor, si es rico realmente, no importa, hago el sacrificio y me quedo. Espera por el servicio, características organoléctricas de la comida. Esta palabra organoléctrica probablemente esté despertando curiosidad en muchos de ustedes. Es que recibes el plato y si identificas que en este hay, por ejemplo, no sé, el cabello del chef o la mosquita y los insectos que ahora están en algunos lugares, sobre todo por la presencia de lluvias, llamando a este tipo de... Eso es, o sea, que hayan algunas anomalías, si queremos ponerle el término en la presentación del producto que estamos recibiendo. Entonces, con esta información lo que te quiero decir es, he puesto este ejemplo, que ahora lo voy a ampliar con un video, ¿ya? Si tú que me estás escuchando, hasta el momento, en la empresa donde trabajas, incluso este ejemplo también puede aplicarse o llevarse al terreno del sector público, han identificado el círculo del servicio al cliente en la empresa donde tú trabajas, lo tienen claro, saben cuáles son los momentos de la verdad críticos y cuáles son los momentos de la verdad no críticos. Por cierto, lo de amarillo, lo no crítico, no deja de ser importante, pero quizás no es imprescindible. Quizás si no ocurre los momentos de verdad no críticos, no desmerecería la calidad de la atención y del servicio, pero son igual de importantes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahí otro llamado a ustedes. A continuación, y ya que hablamos del restaurante, que creo que debe ser la experiencia más común que las personas tenemos en nuestra vida diaria. En este video les quiero al final preguntar, ¿cuáles fueron los momentos de verdad críticos que vivieron estos clientes? Muy bien, vamos a continuación con este video, por favor. A ver, por acá. Este video, o sea, el enlace del video, les estoy también compartiendo por el chat. Si acaso el tema de internet no nos ayuda, ¿no? Muy bien, ahí está. Atención, por favor. Y ustedes al final me van a indicar cuáles fueron los momentos de la verdad, críticos y no críticos. Jacqueline nos está dando un valioso aporte. Dice, disculpe, profesor, organoléctrico quiere decir, por ejemplo, en un pisco encuentras olor, sabor, aroma, cuerpo, textura, etc. Gracias, Jacqueline, por tu aporte. Organoléctricos. O sea, en buen estado, ¿no? Los insumos que se utilicen para la preparación. Escuchemos con atención, por favor. Mira, un restaurante oriental. Sí. Entremos, mira, hay empanadas de charque y sonso y aquí no tardan, te va a gustar. No, mejor vamos a comer al local de la esquina. Te sirven harto. Mejor probemos algo típico oriental. Ya, esta vez. Te voy a dar gusto. No te vas a arrepentir. Aquí. Ahí hay una mesa, mira. Siéntate. Gracias, carita. Está bonito, ¿no? Sí. Lo raro es que no venga nadie a atender. Si está casi vacío. Señora, ¿nos atiende, por favor? Hay que volver a la ofi. Nadie nos da bola aquí. Ya viene, mire. Buenas tardes.
Yo quiero empanada de charque. Ya se han acabado las empanadas de charque, señor. O sea que no hay todo lo que está escrito en el menú. No hay todo lo que está escrito en el menú. Ay, comamos sonso con café, Oscar. ¿Tienes sonso, no? Sí hay. Ya tráiganos eso, por favor, sonso con café. Ay, yo quiero... Señorita. ¿Tiene agua con gas? Quiero algo frío. Pero pedí pues algo con sabor. Tamarindo. Tráiganos refresquito de tamarindo con harto hielo. Te va a gustar, vas a ver. Espera un ratito. Voy al baño. Listo. Gracias. ¿Qué? Asqueroso. Uf, se toma su tiempo aquí, ¿no? ¿Y el sonso? No hay sonso. ¿Y por qué no nos dijo antes? No hay sonso, no hay empanadas de charque. ¿Y qué tiene entonces? Empanadas fritas con queso. Bueno, aunque sea eso, tráiganos, pero tráiganos algo, por favor. Puedo creer. Pero esto no es tamarindo, es mocochinchi. Señora, ¿Qué? pedimos refresco de tamarindo, no mocochinchi. ¿Y qué quiere? El cocinero me ha dado eso, reclámele a él. Increíble. Tráiganos tamarindo y empanadas de queso. ¿Bien? Ya, se colmó. Esto no me tapa ni una muela. Oiga, ¿dónde está el queso acá? Señorita, la cuenta. 36 bolivianos. ¿Qué? 36. Necesito una factura detallada. Me muestra el detalle, por Llenitas favor. de grasa, sin queso. Que se gaste el aceite también, señora. A ver, muéstrame. Ratito. Encima tienen el descaro de cobrarnos el mocochinchi. No puedo creer. No. Ay, no, Dios mío. Eso es Qué el increíble. Se lo hemos hecho hervir, señor. Y encima esta es capaz de esperar propina. Vuelvan pronto. Oiga, Oscar, me equivoqué. Esto parecía un buen lugar. Aquí no vuelvo más. Ni yo. ¿Qué pasaría si la atención fuese diferente? Bienvenido. Gracias. Buenas. Provechoso. Buenas tardes. Señora, buenas Pase, tardes. por favor. Gracias. Tome asiento. Muchas gracias, señor. Deben estar apurados por lo que veo. Sí, un poquito. Bueno, aquí estamos para servirles rapidingo. Aquí está la carta. A ver. Gracias. Quiero que mi amigo pruebe y conozca el sabor oriental. Es buen diente. Me muero de hambre. ¿Qué me aconseja, señora? Mire, la especialidad de la casa son las empanaditas de charque, que como usted debe saber, son de charque molido y son riquísimas. También tenemos sonso que se hace de yuca y queso. Tenemos cuñapé, tenemos pan de arroz y todo lo que está ahí en la carta. Yo me voy por las empanaditas de charque. Sí, yo Ya, también. lo dejo con Fanny, ella le va a tomar el pedido. Gracias. Permiso. Muchas gracias, señora. Muy amable. Buenas tardes Buenas nuevamente. tardes. ¿Se van a servir algo para tomar? Yo quiero algo frío, una agüita con gas, por favor. Pero pedí pues algo con sabor, tamarindo. Una jarrita de tamarindo, tráiganos con harto hielo. Bien rica ¿O elección. preferís una chichita? No, tamarindo está bien. Tamarindo, por favor, con empanaditas de charque. Mientras nos trae, un ratito voy a pasar al baño. Sí, claro. Permiso. Uy, qué rápido. Siempre es así. Huelen deliciosas. Recién saliditas. Qué Provecho. rica. Muchas gracias. Señora, ¿Sí? mi amiga le pidió refresco de tamarindo. Esto es mocochinchi. Ay, señor, me va a disculpar. Es que ese es un pedido para la otra mesa. No importa, déjela nomás. A Uringa le traen su jarra de tamarindo y no se las voy a cobrar. Muchas gracias. Si es así, pueden equivocarse las veces que quieran. ¿Ya probaron las empanaditas? ¿Qué le parece? Deliciosas, además consistentes. Igual lindas a las que hace mi madre. Voy a venir más seguido y voy a traer a los parientes. Aquí lo vamos a estar esperando. Esta es mi tarjetita. Tienen servicio a domicilio. Si usted me manda un mensajito a mi celular, eso sale volando. ¿Y el transporte incluido? Por supuesto. ¡Qué bien! Permiso. Provecho. Gracias. Permiso. Su cuenta, señor. A ver.
Ahí tiene. Gracias. Señorita, para usted. Muy amable, señor. Muchas gracias. Muy bien, he estado atento mientras ustedes estaban observando, escuchando este ejemplo, que creo que también ha servido un poco para refrescar el momento de la exposición, ¿no? No todo puede ser solamente unidireccional desde mi rol como facilitador de esta experiencia de capacitación, sino también invitarlos a escuchar un material que para fines didácticos y de explicación creo que ha sido valioso e interesante. Por ejemplo, Neidy nos dice que la atención hace la diferencia, una notable diferencia en el trato de los clientes, el lugar, momentos de verdad críticos, por ejemplo, a la hora de llegar, el saludo, el ambiente muy bien arreglado, y muy diferente, pues, de lo que habíamos visto en una primera oportunidad. Entonces, a raíz de este video, me gustaría dejarles un mensaje en esta parte, ¿no? Si es que hasta el momento, en la empresa donde usted labora, que también podría llevarse, cómo no, al sector público, defina muy bien cómo es el círculo del servicio al cliente e identifiquen, claro que este es un reto, una tarea para todos los que integran esta empresa o esta institución, porque debe formar parte de sus reuniones o sus oportunidades de mejora. Momentos de verdad críticos y momentos de verdad no críticos. Por ejemplo, Evelyn nos dice, no críticos, amabilidad, buen servicio, higiene, rapidez y calidad. Claro, ya hay una percepción que tiene algo de subjetividad y que es también valiosa. El caballero de señorita que atiende, los detalles, todos los detalles cuentan. Muy bien. Ahora, surge seguramente también esta pregunta, ¿y por qué se pierden los clientes? Son muchas las razones. En este gráfico circular nos están dando una información cuantitativa que cuando menos debe llamar nuestra atención. Y nos quedamos con dos datos de todo lo que está apareciendo aquí. 14% ante la pregunta ¿por qué se pierde un cliente? Nos dice que es por la mala calidad de los productos y servicios. O sea, tampoco de nada serviría esforzarnos por brindar una atención y un servicio de calidad cuando los productos y los servicios que ofrecemos no van en esa misma línea. Hay que también procurar que el producto o el servicio evidentemente sean de calidad, por un lado. Y por otro lado, y esto llama ya la atención, 68%, dice esta estadística, se pierde un cliente por la indiferencia y la mala atención del personal responsable, entiéndase, de ventas y de servicios. Así que también por acá una información relevante. Usted que me debe estar escuchando con atención y que agradecemos su presencia y participación. Tenga cuidado de no incurrir en estos que a través de una metáfora se han denominado pecados capitales y no necesariamente tienen que ver con aquellos que están vinculados a la religión, ¿ya? Pero sí en el servicio. Por ejemplo, ¿qué es lo que los usuarios o clientes les incomoda cuando reciben una atención? La apatía. O sea, ese desgano. Observaron en el video, en la primera parte del video, cómo la azafata, con qué actitud atendía a esos comensales. Con desgano. Eso no debe ocurrir. O con robotismo. ¿Qué tiene que ver esto del robotismo? Es decir, como si hubiésemos presionado el botón de automático y solamente hablamos y no escuchamos. O nos preguntan por una cosa y nos vamos por la tangente y no atendemos realmente las necesidades de ese usuario y ese cliente. O a veces somos muy celosos, por decirlo de esta manera, con la normativa o el reglamento, que es importante, pero a veces hay que también aplicar criterios y no necesariamente los reglamentos. El desaire, la frialdad, la inflexibilidad, fíjense. Un participante, José Arriola, me parece que nos decía, ¿no?
o recordaba de algunas experiencias de instituciones donde él había laborado o tenía conocimiento de que algunos usuarios del servicio no podían llegar hasta los pisos 2, 3 o más, pero tampoco los trabajadores de esa entidad hacían un esfuerzo por intentar bajar o buscar algún otro mecanismo que pudiera también ayudar a atender a esas personas. A eso me refiero con la inflexibilidad. Alguien podría decir, bueno, mi puesto de trabajo es aquí, a mí no me pagan por ir a atender a otro lugar. Probablemente es una respuesta que por ahí se desliza y que nos llama la atención. Las evasivas o la arrogancia, la petulancia, la soberbia, que algunos de ustedes lo han graficado con esta frase que dice maltrato. Y de eso tenemos muchos casos. Así que ya lo sabes, no incurras en ninguno de estos 7 pecados. Ahora, en otro punto que nos habíamos también indicado, es conocer con qué tipo de usuarios, con qué tipo de clientes nos vinculamos. Y esto atendiendo algunas de las características de personalidad que cada ser humano tiene. Es evidente que todos somos diferentes y semejantes en algunos aspectos. Entonces, Sánchez, un autor español, a través de su libro Comunicación y Atención al Cliente, nos comparte esta valiosa información que ahora quisiera también hacérselas llegar a ustedes. Por ejemplo, este es el cliente usuario ideal al que todo el mundo quiere atender. Es más, al punto que quisieras que no se vaya porque la pasas tan bien con esta persona. Sí existen. Ahora, alguien podría también deslizar la idea, pero están en vías de extinción, profesor. ¿Cuáles son los rasgos que destacan en un cliente usuario amable? Bueno, son personas simpáticas, pero son simpáticas no por el aspecto subjetivo de la belleza, sino por su, ¿cómo llamarlo? Carisma, su forma de comunicarse. Suelen en ocasiones ser personas muy extrovertidas, parlanchinas, o sea que hablan bastante, lo cual también puede representar una desventaja porque el tiempo es algo valioso en la atención que le dedicamos a los usuarios o a los clientes. No suelen tener mucha prisa y reclaman mucha atención. Cuando eso ocurra, en buena suerte tenemos a un cliente o usuario amable. ¿Cómo actuar? Nos recomienda Sánchez, autor español, cuidemos los detalles, es decir, ¿qué es lo que le decimos? Con precisión, con calidez, pero también con prontitud. Podemos hacerle algunas preguntas, porque las preguntas en atención al cliente o al usuario también son como una herramienta de explorar para saber cómo se han sentido recibiendo ese servicio o ese producto o qué más se puede hacer por estas personas. Siempre debemos, frente a todos y a estos también, adoptar una postura, una actitud muy amable. Y quizás por ahí presentarle algunas ideas dinámicas, novedosas, promociones, entre otros, de ser el caso, ¿no? Pero los clientes, por las características de personalidad, son tan diversos. Y ahora me gustaría comentarles que también es posible que nos enfrentemos a clientes o usuarios que son un tanto reservados. O quizás tú mismo, tú misma que me estás escuchando, tú que también trabajas o laboras en una entidad pública o privada, también eres de repente un poco más reservado, ¿no? Es también válido ello. Entonces, características de este tipo de usuario cliente: es una persona reservada. Cuando dice que se comunica mal, podría entenderse como aquella persona que siempre está esperando que se le pregunte algo y sus respuestas suelen ser cortantes y casi monosilábicas. Sí, no, bien, ok, gracias, no deseo. O sea, así, ¿no? Pues manera de eso. Algunas de estas personas podrían tener alguna dificultad para relacionarse. Y aquí hay que ser muy prudente, ¿no? Porque de repente nosotros, sin darnos cuenta, a veces podemos ser un poco invasivos. Y frente a un cliente con estas características, más bien lo que va a ocurrir es que haya por lo menos una suerte de rechazo
poner ahí un alto, ¿no? En este sentido, el autor nos recomienda que inspiremos confianza. Por ejemplo, ¿por qué no también ser cuidadosos de nuestra comunicación no verbal? De repente la persona, no necesariamente tenemos que empezar a hablar, de repente hay un primer contacto visual o también hay una sonrisa. Una sonrisa que evidentemente tiene que ser sincera, franca, no vaya a malinterpretarse como una sonrisa socarrona, burlona, no va por ahí. Cuando lo que tengas que explicar, tienes que ser concreto, breve, preciso. También cuidar el tono de la voz. Seguramente muchos de los que me deben estar escuchando, cuando escuchan esto de la voz, dicen, bueno, eso es irremediable. Y también deben recordar algunas experiencias que han llevado a malas interpretaciones. Hay personas y compañeros de trabajo que me dicen, pero eso es mi tono de voz. Yo no estoy molesto, es que yo así hablo. O sea, yo entiendo cuando la persona, o sea, yo sí diferencio, ¿no? Pero comprenderás que no todas las personas, al escuchar esta suerte de modulación de la voz, puede ser un poco intimidante. Y si eso ocurre con este tipo de clientes usuarios, gracias, permiso, ¿no? Por poner algo de exageración. También tenemos el cliente inseguro, ¿sí? O el usuario inseguro, aunque más se da en el plano de cliente, no tanto de usuario. Aquel como que da varias vueltas hasta acercarse y poder solicitarte alguna información. Son personas que se muestran dubitativas, un poco tímidas, se desaniman con facilidad y no son muy amigos de los cambios, por el contrario, se parametran en lo que están esperando recibir. ¿Cómo debemos actuar? Pues ayudarles a dar el primer paso. ¿Cómo? Dándole alguna información, siendo muy cuidadosos hasta la manera en cómo le preguntamos, o si ya terminamos un primer trámite con este usuario, surge siempre, y a todos nos pasa, en los bancos, en algunas entidades públicas, sobre todo en los bancos, nos dicen algo más en que pueda orientarlo, algo más en que pueda ayudarle. ¿Desea usted realizar algún trámite adicional? ¿Ves? Y también esta suerte de pregunta o de consulta es una invitación clara a decir sí o no. Y si es no, entonces da pase al cierre ya de la atención. O sea, todo en comunicación suma de lo que decimos de manera verbal y de lo que transmitimos de forma no verbal. Entonces, ser también cuidadosos con este tipo de usuarios y clientes. Pero los clientes son tan diversos que nos vamos a encontrar, como vamos a ver ahí un video un poquito más adelante, con el cliente polémico, molesto, gruñón. ¿Se acuerdan dentro de los personajes que aparecían en el famoso programa de los pitufos? Pues había uno, ¿no? Creo que era gruñón, ¿verdad? Desde que se levantaba, ya realmente era un personaje que nos sacaba de nuestras casillas, o a otros pitufos. O quizás nosotros somos también parte de los clientes usuarios polémicos. Sobre todo, los rasgos que destacan en este tipo de clientes usuarios es que siempre están buscando la fricción. Pretenden siempre tener la razón, les gusta ser los primeros, se muestran un tanto bruscos y cortantes y en ocasiones su trato, su manera de dirigirse a las personas puede ser un tanto agresivo. Sin duda, este debe ser uno de los clientes usuarios más sensibles de poder abordar y tratar. Yo pediría o sugeriría que si usted recién está empezando en el mundo laboral, aprenda o observe de repente otros compañeros con mayor experiencia, porque probablemente las personas que ya tienen un cierto recorrido en el mundo laboral aprendieron a lidiar y a tratar con este tipo de usuarios y clientes. Por ejemplo, debe saber que no debemos entrar en discusión con estas personas, menos si es que la otra persona tiene un tono de voz grave, alto, que resuena, que retumba, y si usted va a responder en esta misma intensidad o volumen, lo más probable es que el problema escale para convertirse en un conflicto que es más difícil de manejar. Eso sí, y esto no es algo fácil,
debemos, ante este tipo de perfil de cliente-usuario, mostrarnos firmes. Pero no es una firmeza desafiante, no. Es una firmeza de aquel que, por ejemplo, sabe escuchar. Aquel que, por ejemplo, le da el tiempo necesario a ese cliente para que de alguna manera saque lo que tiene por dentro, ¿no? Y comencemos de esta manera de repente, ¿no? Lo he escuchado con atención, me gustaría poder orientarlo al respecto. O le agradezco por lo que me está diciendo, aun cuando lo que te está diciendo lo hace casi entre gritos, y ahora, como yo lo he escuchado con atención, me gustaría que también usted me escuche. Entonces, esa es la firmeza, porque si usted en esa situación, frente a este tipo de cliente o usuario, se muestra más bien apocado, callado, tímido y reservado, no la va a pasar bien. Y finalmente, hasta de esas experiencias, uno va a aprender. También resulta interesante con este tipo de clientes usuarios hacerle preguntas, porque muchas personas son impulsivas y explosivas, pero no se han detenido a pensar en ciertos detalles. ¿Y cómo uno invita a pensar a la otra persona? Haciéndole preguntas. Claro que tienen que ser claves y estratégicas, no vayan a sonar a burla. Y utilizar argumentos que sean razonables y, cómo no, pueden ir apoyados en información clara y objetiva. Hay muchos más clientes, como por ejemplo el usuario y cliente impaciente. Es decir, aquel que espera ser atendido en el menor tiempo posible, porque se muestran un tanto desafiantes y nerviosos, siempre están de un lugar a otro. Es más, puede ser que incluso sean uno de los últimos de la fila, pero que quieran ser atendidos de manera inmediata. Y no escatiman en buscar de repente algún tipo de aliado estratégico o contacto para que en esa institución reciban una rápida atención. Claro que eso ya nos habla de una persona que no tiene respeto ni consideración por los demás. Entonces, a estas personas o con este tipo de cliente usuario hay que actuar continuo, con delicadeza, con tacto, mostrarnos siempre firmes, por el manejo de la información, eso sí, y ahí está pendiente, siempre tener a la mano la información. Y como no somos perfectos y puede ser que haya algún dato de información que no tengamos, hidalgamente reconozcamos, pero de una manera segura, ¿no? Lo que usted me está consultando en esta oportunidad no le podría dar una respuesta precisa, pero si me permite un número, si me facilita un correo, si me concede 3 minutos, yo le reporto en breve esa información. O cierro la llamada que le devolveré. Eso sí, todo lo que tú puedas prometer en la experiencia de atención al cliente usuario, como comprenderás razonablemente, tienes que cumplir. Son como las relaciones entre las parejas. Y si no ocurre, te deja un sinsabor, ¿verdad? Bueno, también hay clientes meticulosos, así como esta señora que con lupa en mano gusta ver más allá de lo evidente, como decía el personaje de los dibujos animados de los 80, Leonor, creo, ¿no? Sí, son capaces, y temo sin exagerar, hay personas que pueden llegar a un lugar y donde aparentemente hay limpieza, levantan su dedo índice y la pasan por la superficie y dicen, esto no está limpio. O sea, ven el detalle, pero ya de una manera que también es válida, es una forma de corroborar. ¿Sí? Son exigentes al máximo. Reclaman rápida y eficaz atención, a veces se muestran cortantes y rotundos y pueden comportarse de alguna forma brusca. Frente a este tipo de clientes usuarios hay que cuidar los detalles que van ya inclusive desde el aspecto, o sea, la impresión, el aspecto, el arreglo, que no tiene nada que ver con el lujo, sino más bien con la pulcritud, que es sinónimo de higiene, limpieza, dependiendo del tipo de servicio que estamos ofreciendo. Obviamente, pues no se va a pedir la pulcritud e higiene a una persona que presta un servicio vinculado con la mecánica, con la manipulación de herramientas que evidentemente transmiten grasas y otro tipo de, que el que se pediría, como en el caso del ejemplo, en un restaurante.
sea, todos estos detalles, estimados bien. Y para cerrar ya este bloque, también no es exagerado pensar que vamos a encontrarnos con algunos usuarios clientes que son petulantes, soberbios, arrogantes y que evidentemente podrían tener aire de superioridad, que entiendo que desde el terreno de la psicología incluso ha sido catalogado como un complejo. Los vamos a encontrar, eso no es ningún descubrimiento. Se muestran orgullosos, les gusta imponer su opinión y su trato a veces puede tener matices despectivos. Frente a este tipo de usuario cliente realmente exigente, tener cuidado de los comentarios o las palabras que vamos a utilizar, mostrarnos firmes, no emplear argumentos emotivos. Por ejemplo, sería contraproducente decirle, usted no tiene la razón, no es como usted lo dice. Que uno humanamente podría tratar de responder en ese tono. Aquí cuenta y mucho, como más adelante vamos a mencionar, el manejo y la gestión de nuestras emociones. Y como para poder sintetizar esta información de los tipos de clientes por sus características de personalidad, me permito compartirles otro video donde veremos a esta persona. Aquí hay dos personas. La dama es representante de una entidad que pareciera que es una entidad pública española. Y el señor, que lleva anteojos como el docente, es el usuario que llega a poder ser atendido. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y yo les planteo dos preguntas. ¿Qué tipo de usuario cliente puede identificar a partir del video? Y segunda pregunta, ¿cómo creen ustedes o qué piensan ustedes del manejo de la situación comunicativa que esta trabajadora nos va a demostrar? Bien, vamos con el segundo video. Sí soy consciente que han ido dejando algunos comentarios que los iré leyendo en la medida que justamente utilice para transmitir este segundo video. ¿Correcto? Enlace que también me gustaría compartirles como enlace o video. Ya está. Vamos con el segundo video. Y con este lo que quiero es también que se asegure bien la información respecto de los tipos de clientes usuarios por los rasgos de la personalidad. Ahí vamos, escuchamos el... Perdón, estoy compartiendo mi material cuando en realidad debe ser el video. Un instante. Ahora sí. Ahí está. Este video. Atención. Buenos días. Vamos a ver. Llevo más de 20 meses esperando que me llamen ustedes por teléfono para ofrecerme un trabajo. Y para lo único que me llaman es para hacer un curso de formación. ¿Usted se cree que con eso va a vivir mi familia? Por lo que me comenta, usted ya está inscrito en el INAEM, ¿verdad? Pero si acabo de decirle que llevo 20 meses esperando una llamada de teléfono. ¿Me permite su documentación, por favor? Ya he dado todos los datos a la entrada. ¿Tengo que volverlo a repetir otra vez? Necesito poder acceder a sus datos para informarle de las ofertas de empleo. ¿Me permite su DNI, por favor? Tome. Aquí tiene, me llamo Arturo Pérez del Río. Señor Pérez. Aquí aparece que su profesión es la de mecánico y que trabajaba en una empresa en el sector de la alimentación. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Llevaba más de 3 años y me echaron a la calle. Menudos cabrones. Si le parece bien, voy a buscar las ofertas y ahora le informo. Lo lamento, pero en este momento no disponemos de ninguna oferta que encaje con su perfil. ¿Qué me quiere decir? ¿Que no tengo ningún trabajo? ¿Para eso están ustedes aquí? Esto es una tomadura de pelo. Comprendo su frustración, pero lamentablemente no le puedo ofrecer ningún empleo. Si le parece bien, me puede informar de los pasos que lleva a cabo para buscar trabajo y yo puedo informarle. Pues mire, me levanto todas las mañanas y me pongo a patear las calles. Y lo único que quiero es encontrar un trabajo. Vengo aquí y me dicen ustedes que tampoco tengo un trabajo. ¿Qué quiere que haga?
Es importante llevar a cabo una búsqueda activa para aumentar las posibilidades de encontrar empleo. Estar inscrito aquí en el INAEM viene muy bien para conseguir una prestación por desempleo o para acceder a algunas ofertas, pero conviene que sepa que existen otras alternativas, como son los portales de empleo de Internet, las empresas de trabajo temporal, incluso algunos anuncios en prensa. ¿Le parece bien que le informe sobre estas opciones? ¿Y usted se cree que yo voy a conseguir algo? ¿Con eso cree que voy a pagar la hipoteca? ¿Voy a dar de comer a mi familia? Es importante, en su caso, estar informado de las empresas laborales que surgen en su sector, en el sector de la mecánica y de la alimentación. Si le parece bien, yo le informo sobre todos estos pasos. ¿Se ha inscrito alguna vez en una empresa de trabajo temporal, por ejemplo? Sí, pero yo lo que no quiero es hacer más cursos de formación. En el INAEM y en otros organismos se ofrecen cursos, pero como apoyo, para aumentar las posibilidades de encontrar un trabajo. En su caso, por ejemplo, usted es mecánico. Y si realizara un curso de carretillero, sería muy fácil que accediera a trabajar en un almacén. Sé que no es el trabajo que está buscando, pero puede ser una manera de obtener ingresos hasta que encuentre un trabajo adecuado. De acuerdo. ¿Tramitamos el curso, entonces? Sí, tramítelo. ¿Y qué les pareció? ¿Ah? Y surgen justamente de este contenido dos preguntas. Y ahora que les brindé la información, para ustedes, si tuviéramos que buscarle una clasificación, ¿qué tipo de cliente? Si es un cliente con una actitud negativa, ya, pero en la tipología que yo les he compartido, un cliente gruñón, dice por acá. Un cliente pesado, ya. Y la pregunta, ¿cómo manejó la situación comunicativa? Según estoy leyendo también las intervenciones, lo manejó de manera asertiva, se puso en los zapatos de esta persona, que es el usuario, y que evidentemente tenía una frustración razonable. Imagínense, no tener trabajo para poder sacar adelante a la familia. Eso, sin lugar a duda, es muy difícil de sobrellevar. Ella manejó de la mejor manera, brindándole solución. Por ejemplo, un mérito que yo encuentro en la participación de esta trabajadora de la entidad es que sabe escuchar. Y no la tuvo fácil, dado que el usuario, desde que se sentó, empezó a llamarle la atención prácticamente utilizando palabras expresadas de manera fuerte, ¿no? Está bien preparada, tuvo buen manejo de la situación, supo ser empática, el cliente es polémico, coincido, la trabajadora escuchó siempre que necesitaba, aplicó la escucha activa, empatía, el usuario estaba muy arrebatado. Gracias. Tuvo un manejo asertivo de este cliente. Muy bien, así. ¿Alguno de ustedes, a raíz de este video, recuerda alguna experiencia similar a la que vivió esta trabajadora? ¿Te has encontrado con este tipo de usuarios o clientes? Probablemente sí. Así que por aquí, este video nos invita también a reflexionar sobre este aspecto. Ahora, quiero también comentarte que hay algunas frases que no pasan desapercibidas cuando de recibir una buena atención al cliente se trata. Miren, ¿cuáles son esas frases que nuestros clientes intuyen o desearían escuchar al momento de la atención del usuario, del cliente? ¿En qué puedo ayudar? ¿No te ha pasado que en algunas ocasiones ves alguna persona, usuario, cliente que ingresa, pero de repente es un usuario, como aparecía, reservado, un poco tímido, y a veces tenemos que acercarnos para darle la orientación? No. 2, ¿puedo resolver su problema? También es una forma de mostrar interés. 3, entregaremos a tiempo. Esta frase debe darse cuando ya, después de haber hecho un rápido análisis, te das cuenta que has comprometido tu palabra para la entrega de un producto o de un servicio. Esta palabra debe ser muy sensible para todos aquellos que se dedican al mundo de las ventas y sobre todo al tema del delivery, que ahí el tiempo cuenta y se tiene en alta consideración. 4,
No lo sé, pero lo averiguo. La vida me ha enseñado que uno no está mal el no saber algunas cosas, inclusive que son parte de tu trabajo, porque nadie es perfecto y siempre uno puede mejorar. Pero aquí viene justamente la humildad o la sencillez para reconocer que no conozco algo en ese momento, pero que puedo más adelante darle una mejor orientación. Eso sí, busca cómo ponerte en contacto con esa persona. Correo, WhatsApp, llamada, etc. 5, el trabajo estará terminado. 6, lo mantendré informado. 7, gracias por su visita, por su compra. Y estas son algunas sencillas frases que deberías interiorizar y manejar a nivel de tu vocabulario cuando de atender al cliente usuario, etc. No lo olvides. Me gustó que una de las respuestas que obtuvimos a raíz de los comentarios del video y que todavía veo por ahí, tienen que ver con el tema de saber escuchar. Se dieron cuenta cómo la trabajadora demostró firmeza desde su posición, desde su comunicación no verbal, incluso guardando silencio. Y es que los silencios en la comunicación pueden ser aliados estratégicos. No me gustaría avanzar sin antes leer el aporte de Mari Ramos. Así es, dice, sobre todo en la búsqueda de empleos que piden tanta experiencia, pero ¿cómo adquirir experiencia si no te brindan la oportunidad laboral en las entidades? Sí, entiendo su comentario y todos alguna vez hemos tenido una experiencia como la tuya, Steve. Al respecto, también quisiera comentarles, así como en el video se ha mencionado, practiquemos la escucha activa, término que seguramente todos han escuchado. ¿Será lo mismo oír que escuchar? Si bien existe una sinonimia relativa entre estas palabras, la respuesta es no, como ya muchos están en este momento respondiendo. ¿Y por qué? Porque oír es ese acto natural, espontáneo, fisiológico, como en este momento. Ustedes en este momento hacen un esfuerzo por escucharme, pero eso no quiere decir que no oyen el ruido ambiental, que puede ser de repente la música exterior que está en la calle cerca de la casa donde vives, el comentario, la voz de las personas que viven contigo, papás, hijos y otros, la música de repente muy cerca que pasan por ahí algunos vehículos o las personas que se comunican a través del teléfono, etc. Oír es lo natural, es lo espontáneo. En cambio, escuchar ya tiene o adquiere una dimensión más psicológica donde se combinan aspectos como atención, interés y motivación. Es como cuando, por ejemplo, en el mundo laboral se acerca fin de mes y escuchas que alguien dice, de repente alguien a través del mensaje o también de manera oral, dice, ya pagaron. Te aseguro que tu nivel de escucha se incrementa de manera considerable y tus niveles de atención no tienen límites. A continuación, si quieres mejorar en tu escucha activa, que es una capacidad, pero también la podemos cultivar y desarrollar, es una habilidad en realidad, es muy importante en lo que corresponde a la atención al cliente usuario. ¿Cómo demuestras a tu interlocutor, cliente usuario, que lo estás escuchando? Rasgos de la escucha activa, asentir con la cabeza. No significa que le estás dando la razón, le estás mandando un mensaje no verbal que le estás prestando atención a ese relato. Digo esto, ¿por qué? Porque también no es un secreto que las personas hoy tenemos varios estímulos que se convierten en distractores. Uno de ellos, por ejemplo, es la tecnología. No sé si te habrá ocurrido que llegas a un establecimiento público o privado y ves de reojo de repente la ventanilla, la persona, la trabajadora o el trabajador que puede atenderte no lo hace porque de repente está atendiendo una llamada, que puede ser en ese momento importante de recibirla, pero quizás por otro lado el WhatsApp y realmente es una distracción que a todos nos pasa, no lo podemos ver, pero hay que saber moderar y controlar, más aún en tiempo y horario de trabajo. ¿Cómo más demuestras la escucha activa? Con el famoso contacto visual. Ojo con el tema del contacto visual. Cuando digo contacto, sí, hay que mirar a la persona, pero sin ser demasiado invasivo.
no incomodemos a esa persona. Es más, en ocasiones hagamos una mirada evasiva, pero nuevamente conectemos con esa persona. Claro, hay canales y canales que permiten hacer esta atención. Esta atención es presencial, directa, cara a cara. Aunque si también usted en atención al cliente, por ejemplo, ha quedado en una videoconferencia a través de Zoom o Google Meet o cualquier otra plataforma, pues como mínimo de detalle, de delicadeza y respeto, encender la cámara a menos de que tenga ya un problema técnico, pero siempre comunique para que no generen malas interpretaciones. Tener cuidado, sobre todo cuando tratemos con personas, ya dije, clientes o usuarios que son un poco reservados, tímidos y que de repente les cuesta comunicar sus ideas de forma organizada o de manera coherente. Yo sé que eso a veces puede generarnos impaciencia a nosotros. Tener cuidado, no inferir, no suponer, no finalizar las frases del otro, porque eso podría irritar, molestar o incomodar. Y como nadie es un oidor perfecto, eso me queda claro, si tienes dudas, y también uno tiene que ser consciente, todo lo que nos dicen es imposible retenerlo. Si eres consciente de que te has distraído por instantes o por el tono, el volumen de la voz de la persona, no escuchaste bien, con total sencillez hacer las preguntas para confirmar y corroborar. Por eso es que en atención al usuario y al cliente, que tienen que ver con atención en los restaurantes, te has dado cuenta que la azafata o el mozo, después de que toma la orden, ¿qué es lo que hace? ¿Se va? No. Termina de tomar la orden, ¿qué dice? Bueno, esta mesa ha requerido lo siguiente: A, B, C, con detalles, caliente, frío, grande, pequeño. ¿Para qué hace eso? ¿Repite porque no lo sabe? No, repite para minimizar el margen de error y de esa manera evitar la merma o la pérdida. Para eso hace. Entonces, las preguntas o la síntesis de la información también es una manera estratégica de practicar la escucha activa. Corporalmente, también puedes demostrar actitud de escucha a una persona. Claro, sin incomodar tanto, aunque ahora, dependiendo también del espacio y lugar en el que estás atendiendo, no es lo mismo hablar cara a cara y hacerlo a través de una ventanilla que puede ser de vidrio por lo general. Solo para recomendarles, observen esta película de Roberto Benigni, que es uno de mis actores favoritos y seguramente muchos de ustedes la han visto. Solo para recomendarla por efectos de tiempo, ya no puedo pasar este fragmento. Todos aquellos que me están escuchando y desean mejorar en sus habilidades para la atención al usuario y al cliente, pero sobre todo de aquellos que están en esa atención cara a cara con esos clientes, la película nos va a dar importantes mensajes en ese sentido. Y ahora avanzamos al protocolo. Quizás en la empresa o en la institución donde tú trabajas exista alguna especie de manual, guía, que oriente a los colaboradores o trabajadores. En el sector público existe, y en el privado, evidentemente, se va ajustando según las características y la naturaleza del servicio que se puede ofrecer. En cualquier situación, este protocolo se organiza según los momentos en los que se gestiona la atención a ese usuario o cliente. Por ejemplo, en la primera etapa, denominada saludo o bienvenida, se refleja a través del contacto visual y del saludo, que puede estar también acompañada de una pregunta como ¿de qué manera puedo ayudarlo o ayudarla? El durante, ya les voy a dar más detalles por si acaso. El durante, que es el momento clave, por decirlo de esta forma. Debemos intentar promover un diálogo ameno, asertivo, amable, concreto, evidentemente, porque no hay un tiempo específico dedicado para cada persona. En algunas empresas miden incluso el tiempo que usted utiliza para poder atender a esa persona a través de una llamada o a través de la atención directa. Y en la despedida, evidentemente, se puede de repente hacer un resumen del proceso que se ha realizado o quizás darle una orientación de algún otro proceso que va a realizar o trámite que va a realizar más adelante. O cómo no ser cortés, agradeciéndole por la visita y también deseándole un buen día. También me gustaría entrar en detalles. Por ejemplo, para la bienvenida. ¿Qué es lo que debe ocurrir en ese primer momento?
Les doy aquí algunos alcances. Puedes utilizar preguntas tales como, después de saludar, ¿de qué manera puedo ayudarla? ¿De qué manera puedo servirlo? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Miren, preguntas que son tan sencillas, pero a la vez que si las sabemos emplear, damos una buena señal de apertura al diálogo. Lo que no debería suceder en la bienvenida es que utilices estas frases, tales como, hola, ¿para qué soy bueno? O, ¿a qué ha venido usted? ¿Ah? O, ¿qué quiere? O, ¿qué pasa, señor? Dígame, cuénteme, ¿qué pasa? Claro, probablemente también hay que contextualizar esta información. Estoy orientando con este contenido en el entendido de que es una comunicación que se da en un entorno laboral formal, pues, ¿no? Formal. Porque evidentemente en otros escenarios que son reales también, probablemente recibimos ese tipo de atenciones, pero no es que haya mala fe tampoco en decir estas palabras, pero hay que cuidar estos detalles. En el durante, también quisiera, en lo positivo, resaltar algunas ideas tales como promover un diálogo cordial, amigable, concreto. Mantengamos el contacto visual siempre que podamos y las condiciones sean favorables. Ser muy puntual con las respuestas y también dedicar el tiempo de la escucha necesaria, porque también podemos encontrarnos con usuarios y clientes un poco parlanchines, personas que gustan de hablar demasiado y ahí también hay que estratégicamente llevar o sobrellevar la comunicación. Más bien evitemos contestar con preguntas, ¿sí? Que más bien nos da la impresión de que la persona no estuvo atenta al momento de lo que le dijimos, desde la posición del cliente usuario. No es recomendable, dependiendo también con el tipo de usuario o cliente, utilizar un lenguaje demasiado técnico, a menos de que la información y la atención que usted esté brindando sea pues a un especialista. Ahí cambia ya la situación, sin demasiados tecnicismos. También es importante realizar las pausas adecuadas para dar posibilidad de que la otra persona intervenga. O sea, usted no puede monopolizar todo el discurso. Si bien es el responsable de ese momento de la atención, tiene que también aprovechar las pausas estratégicas para escuchar al otro. Y en la despedida, me gustaría sugerir o recomendar que en todo momento identifiques al usuario y al cliente llamándolo por su nombre. ¿Tú cómo te sientes cuando en la atención te llaman por tu nombre? Seguramente en este momento debes recordar innumerables marcas que cuando vas a recibir esa atención te dicen, su pedido ya está listo, Inés. Jesús, gracias por la visita. Espero que te haya gustado el lugar, el espacio, la bebida, lo que sea. ¿Ves? Eso nos encanta. También podemos aprovechar ese momento de la despedida para ofrecer alguna información complementaria, promocional, campañas que se pueden dar, algún descuento, etcétera. Y lo que no debe ocurrir es que utilicemos de forma inadecuada nuestra voz, que sea pues intimidante, cortante o malcriada. También el tema del contacto visual, de repente no dejar a esa persona mirando de un lado, hay que ser educados, la descortesía nunca nos llevará a nada positivo, porque si eso ocurriera, como va a suceder seguramente, surgirán, porque no hay institución perfecta, las quejas y los reclamos, que por cierto en algún momento de la pandemia estuvieron a la orden del día. Pero también la queja puede suponer una oportunidad para la empresa si es que quiere aprovecharla de manera favorable y positiva. Un cliente que se queja, que también aplica para el usuario, es un cliente que nos está dando la oportunidad de subsanar los errores para seguir comprándonos. Se debe considerar que la reclamación es una nueva oportunidad. Ahora, no es lo mismo queja que reclamo. La queja, por ejemplo, expresa su malestar respecto de algún tema que no tenga que ver directamente con el giro del negocio. Directamente. Por ejemplo, usted va a una entidad pública
y si por allí coincide, surge la necesidad fisiológica de hacer uso de los servicios higiénicos, pero la atención tiene que ver con otra cosa, el servicio higiénico, que es importante, no sería del todo indispensable. Con esto quisiera también aclarar, no estoy diciendo que hay que descuidar y tener como sea los servicios higiénicos, no. Pero la queja se plantea cuando lo que yo estoy quejando no está directamente relacionada con el producto, el servicio que me han indicado. El tiempo, por ejemplo, puede ser referencial. De repente me dijeron, su pedido va a llegar en tanto tiempo. Claro, que hay razonablemente un tiempo de espera. En cambio, el reclamo sí. El reclamo que un consumidor, un usuario presenta cuando no está conforme con los bienes adquiridos o servicios prestados. Ahí sí puede aplicar directamente. Si usted va y compra una hamburguesa o un sándwich, si estamos aquí en el Perú, y muerde ese sándwich y se da cuenta que la carne es rancia, el sabor es realmente desagradable, ahí sí, porque realmente lo que usted ha ido a comprar es un producto o es un servicio que no se le está ofreciendo. Como por ejemplo el servicio de Internet, que seguramente debe ser uno de los servicios de más alto reclamo en el Perú. Y la sugerencia, si es que por ahí surge, y que a veces las empresas y las instituciones públicas logran canalizarla a través del famoso buzón, que ahora ha migrado ya a un buzón digital. No sé, no tengo esa información, si es que realmente en el Perú existe la cultura de brindar sugerencias por escrito. O sea, yo he visto, como el que me está escuchando, ese famoso lugar donde dice buzón de sugerencias. No sé si los peruanos, las peruanas estemos acostumbrados a dejar sugerencias. Creo que más utilizamos los canales ahora virtuales o digitales, dado que eso adquiere rápida resonancia y un efecto multiplicador no siempre positivo. Y para ir cerrando esta parte, les quiero plantear rápidamente, a ver, despertar, que ya estamos en los últimos minutos de esta sesión. Miren, yo les voy a presentar situaciones muy específicas y ustedes por el chat me van a colocar, si lo que leen consideran que es un reclamo, coloquen una R, nada más R, no me van a colocar reclamo. Si lo que van a leer, ya les muestro, es una queja, coloquen una Q, y si más bien el enunciado les parece que es una sugerencia, una S. Ahí va. Número 1. En la cafetería, un cliente encuentra los servicios higiénicos en pésimas condiciones. ¿Qué es? ¿Una sugerencia, un reclamo o una queja? Muy bien, gracias. Veo que ahí están altamente participativos. Buena actitud demostrada por ustedes, es una queja. Usted lo que quiere es encontrar un buen café y un lugar apropiado para disfrutarlo. Adicionalmente, sí sería importante que todo esté en óptimas condiciones de higiene, pero es una queja. Número 2, Pedro acaba de comprar una hamburguesa y dentro de esta encuentra un cabello, el cabello del cocinero, de la cocinera. ¿Qué sería? El chat realmente ha superado nuestros límites. La gente está bastante atenta y eso hay que reconocerlo. Es un reclamo porque es la hamburguesa que en ese momento tú estás disfrutando. 3, debería haber más probadores en la zona de prendas de vestir en la tienda, como en esas temporadas de Navidad, Año Nuevo, donde no entra pero ni un alfiler más en las tiendas y la gente quiere probarse y Dios mío, mejor me voy, o por mejor delivery. Es una sugerencia. Debería haber, o sea, lo hay, pero debería haber más, sobre todo en momentos y en temporadas estacionales como la Navidad, el Año Nuevo, el Día de la Madre, que ya aquí está a la vuelta de la esquina. El cliente adquirió un producto por internet, pero cuando se acerca a recoger a la tienda, le dicen que su producto todavía no ha llegado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, estimados participantes. Sí, es un reclamo porque él va por su producto realmente, le han ofrecido una fecha y no le han entregado. Siguiente, otro medio de pago que podría incluirse es a través de las tarjetas Visa y no solo en efectivo, ¿no? Como cuando te quedas con las ganas de comprar ese producto, ya lo viste y tú le dices, pero ¿acepta tarjeta?
Algo así, ¿verdad? ¿Qué sería? Una sugerencia. No está obligado a recibir el pago por esa vía, pero sería interesante. Ya no perdería ese cliente. 6. El cliente lleva más de 5 minutos esperando su pedido y nadie le ofrece una explicación. O sea, te han dejado visto en WhatsApp. Ahí está lo que hacemos y que no nos gusta que nos hagan, ¿cierto? Sí, es verdad, es una queja. Y por último, en el patio de comidas, sin mencionar la marca ni la entidad, no se deberían tuburizar las mesas, o sea, sí, enredadas, para los clientes, porque no se puede transitar por entre ellas, sobre todo en momentos y en temporadas que ocurre muchas aglomeraciones. Son sugerencias. Muy bien, de esta manera, estimados participantes, veo que han estado muy atentos a esta parte. Solo para dar también un adicional a aquellos participantes que laboran en las entidades públicas. A nivel de la atención de reclamos, siempre demuestre empatía. Yo sé que recibir un reclamo también es una decisión de valientes. Hay gente que los evita o llama y dice, por ejemplo, de manera muy protocolar, ¿no? Un instante, por favor, voy a llamar a mi jefe. Bueno, es una manera, digamos, protocolar de salir del paso. Pero también es una oportunidad para poder enfrentar ese reto. Como ya se recomendó, la escucha activa. También tenga cuidado de su manera de utilizar el vocabulario. En ocasiones, lo razonable es que escuchemos. Si una persona está ofuscada, así como aparecía el personaje del video que acabamos hace un instante, o sea, no intente calmarlo diciéndole, ya, pero cálmese, sí señor, pero cállese. No va por ahí la idea. Hay momentos y momentos en los que hay que saber hacer un llamado de atención. Lo que no debería ocurrir es que intentemos justificar ese pésimo servicio en atención, en la calidad del producto y servicio, buscando excusas. Como la la azafata que decía, bueno, vayan a reclamarle al chef, yo solamente estoy trayendo el plato, no va por ahí. Tampoco usted se ponga a discutir sobre quién tiene o no la razón, ni se altere o pierda la calma, y menos pues llegue a una situación de fricción que incluso, como se ha visto o reportado muchas veces por los medios de comunicación, ciertas fricciones. Estoy llegando al límite del tiempo y aunque por ahí hay una información que quizás queda pendiente, sí sería interesante a esta altura ya de las noches, del sábado 15 de abril, siendo exactamente las 9 de la noche, saber si hay algunas consultas o preguntas. Y gracias porque su participación, y ahí está Reader que seguramente lo va a confirmar, ha sido activa. Y a mí me ha dejado una muy buena impresión. Me da gusto que las personas aprovechen estos espacios de capacitación y actualización. Y así nos los están haciendo también llegar por los comentarios. Reader, muchísimas adelante, gracias, maestro. Ciertamente